Bien. ¿Ven ustedes el Power? ¿Chiquito? Ya. Bueno, como dice ahí, esto es el concepto de bidón, que las diligencias preliminares son las que tramitan con anterioridad a un proceso. ¿Se acuerdan la línea del tiempo? ¿Tienen la línea del tiempo? Porque ahora más que nunca comenzamos a estudiar esa línea del tiempo que te habíamos compartido. ¿Con qué comienza la línea del tiempo? Con la presentación de la Con la demanda. demanda. ¿Los demás qué dicen? ¿Siempre comienza con la demanda? Bueno, en este caso, profe, como vamos a empezar a dar todo lo que es la tarea previa investigativa. Puede ser que en algunos casos pueda haber una etapa extrajudicial. En este caso, no vamos a mezclar lo que es judicial con extrajudicial. Lo que nosotros vamos a tener en cuenta acá es lo que es un trámite judicial. En eso nosotros nos vamos a basar. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a tener, en primer lugar, ay, a ver, no tengo. O sea, la mediación, no, profe. En este caso, claro. eh, buscando la línea del tiempo. ¿Ustedes están viendo mi línea del tiempo? ¿O no? No, profe, el No, Power. No, profe. Ok. Ah, bueno. Entonces, compartir pantalla. Ahora compartir pantalla. Bien. La compañera decía recién, entonces, ahora sí ven. sí, Bien. profe. Esta línea del tiempo la tienen que imprimir y si no la pueden imprimir, dibújenla en su cuaderno. Y a partir de hoy comienzan a estudiar todos los temas con esta línea del tiempo. Y a esta línea del tiempo le vamos a ir cargando todas las bolillas que vayamos dando. Entonces ya no van a ser más bolillas una bajo la otra, sino que van a ir como engranando en cada una de las partes en esta línea. Lo que hoy vamos a dar va a ser esta parte que está adelante de la demanda. Fíjense que recién les consulté cuándo comienza el periodo de la línea del tiempo y ustedes me dijeron con la demanda. Antes de comenzar la demanda pueden existir tres casos, que se va a dar un previo conocimiento en cuanto a que se pueden presentar diligencias preliminares, prueba anticipada o medidas cautelares. Entonces, estas tres excepciones van a ser las que pueden ser antes de la demanda. ¿Qué significa? Que nuestra línea del tiempo no siempre va a iniciar con una demanda, porque puede suceder que no tengamos los datos del sujeto, no tengamos los datos del objeto de la pretensión que estamos persiguiendo, de ese bien jurídico que nosotros queremos conseguir, la reivindicación de un inmueble, hacer a través de una prescripción adquisitiva, saber quién habita en ese inmueble, cuántas personas, quiénes son, cosas de que vamos a realizar una diligencia preliminar, es decir, una solicitud, un pedido para recabar cierta información que nos va a ser de base útil para un futuro. ¿Qué significa? Que para presentar la demanda nosotros tenemos que saber contra quién y contra qué. Tenemos que tener los datos, es decir, que si hay un accidente de tránsito y se fuga la persona, pero anotamos la patente, solicitar un informe al registro del automotor y ver a nombre de quién está registrado ese automotor. Una vez que tengamos esos datos, vamos a comenzar a poder armar nuestra demanda y saber
quién es el titular de ese vehículo. Entonces, queda claro que no siempre nuestra línea del tiempo va a comenzar con la demanda, sino que puede haber una diligencia preliminar, una prueba anticipada o una medida cautelar. Cualquiera de estos test puede estar antes de la demanda, siempre y cuando, como dijo hoy la compañera, no haya un acuerdo extrajudicial acá, donde ahí terminaría todo y no llegaríamos a una demanda. Ahí tendríamos no una audiencia, sino un convenio entre partes, donde se firma cada uno que acepta tanto porcentaje de dinero a cambio de no iniciar acciones y que renuncia a esa acción. ¿Se acuerdan la bolilla 5, la acción? Entonces, ¿se va entendiendo acá a dónde nos vamos a comenzar a meter? Bueno. Lo que tenemos que comenzar a hacer también en esta línea del tiempo es dividir en etapas. Si antes de la demanda se soluciona la cuestión y no hay traba de litis, estamos en una etapa extrajudicial. Si no hay acuerdo y vamos a iniciar un litigio, vamos a iniciar con la demanda, de la demanda hasta la contestación de demanda vamos a tener una etapa postulatoria, no una etapa investigativa, no sé qué dijeron hoy, no existe eso acá en el derecho civil. En el derecho civil se llama etapa postulatoria. ¿Por qué? Porque postulan todos los escritos que se van a iniciar en el proceso. Entonces, desde la demanda hasta la contestación o la reconvención o las excepciones, se va a llamar etapa postulatoria. Desde que se contesta hasta que se clausura el periodo probatorio, se va a llamar etapa probatoria. Es decir, en la audiencia nosotros vamos a presentarnos y ¿qué hacemos en la demanda? A ver, no hace falta que sepan, pero con el escrito de demanda, ¿qué más se adjunta? Las pruebas. Exactamente. Entonces, justo que quedó colgado del tema pasado, ¿alguien puede leer el artículo 360 del código? Leo, profe. Sí. Audiencia preliminar. A los fines del artículo precedente, el juez citará a las partes a una audiencia que presidirá con carácter indelegable. Si el juez no se hallare presente, no se realizará la audiencia, debiéndose dejar constancia en el libro de asistencia. En tal acto, invitará a las partes a una conciliación o a encontrar otra forma de solución de conflictos que acordarán en la audiencia. El juez podrá, si la naturaleza y el estado del conflicto lo justifican, derivar a las partes a mediación. En este supuesto, se suspenderá el procedimiento por 30 días, contados a partir de la notificación del mediador a impulso de cualquiera de las partes. Vencido este plazo, se reanudará el procedimiento a pedido de cualquiera de las partes, lo que dispondrá el juez sin sustanciación mediante auto que se notificará a la contraria. 2. Recibirá las manifestaciones de las partes con referencia a lo prescripto en el artículo 361 del presente código, debiendo resolver en el mismo acto. 3. Oídas las partes, fijará los hechos articulados que sean conducentes a la decisión del juicio sobre los cuales versará la prueba. 4. Recibirá la prueba confesional si esta hubiera sido ofrecida por las partes. La ausencia de uno de todos los absolventes no impedirá la celebración de la audiencia preliminar. 5. Proveerán dicha audiencia las pruebas que considera admisibles y concentrará en una sola audiencia la prueba testimonial, la que se celebrará con presidencia del juez en las condiciones establecidas en este capítulo,
Esta obligación únicamente podrá delegarse en el secretario o, en su caso, en el prosecretario letrado. Y 6, si correspondiere, decidirá en el acto de la audiencia que la cuestión debe ser resuelta como de puro derecho, con lo que la causa quedará concluida para definitiva. Bien. ¿Se dan cuenta? Lo importante es, tipo, el kit de la cuestión es la audiencia del 360. O sea, que ustedes tienen que anotarse en su cabeza que la audiencia del 360, el artículo 360, es lo más importante. En esa audiencia se van a admitir, dice, las pruebas que nosotros vamos a presentar junto con antes decíamos el papel de la demanda, ahora vamos a tener que decir con el documento de la demanda, y lo que tiene que ver con todo lo que nosotros vamos a recabar de información y vamos a presentar. En esa audiencia el juez va a leer y va a admitir esto sí, esto no, esto sí, esto no, los hechos también, si son conducentes o no. Y se va a dar la clausura del periodo probatorio. Se dice acá que hay un periodo de 40 días, pero como saben ustedes, y es de puro conocimiento, los plazos nunca se respetan, salvo para nosotros cuando tenemos que cumplimentar algo, ahí sí, pero cuando viene del Poder Judicial hacia afuera, no siempre son los mismos plazos. Esa es la realidad de la cuestión. Bueno, volvemos. Entonces, después de esta audiencia vamos a tener el periodo de pruebas, que va a ser aproximadamente de 40 días, depende si estamos en primera instancia, 40 días. Y si estamos en cámara, ¿cuántos días? $60 días. Luego de que se cumpla el plazo, se va a dar la clausura del periodo probatorio. Van a quedar fijadas las pruebas. Con esas pruebas que aportan cada una de las partes, se va a llegar a los alegatos. Cada una de las partes, con todo lo que se demostró durante el proceso, va a armar su alegato. Esto lo vamos a dar detenidamente más adelante, porque cada uno de estos elementos que ven dentro de la línea es una bolilla. Periodo de prueba, vamos a dar todo lo que es teoría de la prueba y ahí vamos a entrar en esto. Clausura del periodo probatorio, vamos a entrar. Los alegatos lo vamos a dar como tema también. Una vez que terminan los alegatos, se cierra la etapa probatoria y comienza la etapa conclusional, donde se van a llamar los autos para sentencias y donde se va a dictar una sentencia. Termina el proceso con la sentencia. Y no Faltaría puede haber una la etapa, ¿no? ejecución. Bien, entonces, eso nos tiene que quedar claro. Que no siempre comienza con la demanda. Tenemos 3 excepciones: las diligencias preliminares, la prueba anticipada o las medidas cautelares. Luego tenemos una etapa postulatoria, luego tenemos la etapa probatoria, la etapa conclusional y por último la etapa recursiva. Es decir, que hasta que no haya cosa juzgada, no podemos hablar de una terminación del proceso, sino que quedaría abierto la etapa recursiva. Es decir, que quien se ve afectado en esa sentencia puede recurrir a esta etapa recursiva a través de los distintos recursos. Bien, ¿se entendió más o menos esta parte de la línea del tiempo? Ustedes, leyendo así solos, ¿entienden esta línea del tiempo? Sí, profe. ¿Es fácil de entender? Ahora le vamos a ir dando contenido a cada uno de todos estos puntitos. Fíjense que recién estamos por iniciar lo que es procesal civil. Tuvimos que hacer toda una previa antes.
Bueno, volvemos acá. Diligencias preliminares, entonces. Yo les había dicho que en las diligencias preliminares, el concepto que nos da Midón es que son las que tramitan con anterioridad a un proceso, procurando la obtención de informaciones que son indispensables para la ulterior constitución regular y válida de la litis. Es decir, que es lo que nos va a proveer de información para poder nosotros realizar una demanda que sea favorable para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a tener los datos correctos de la persona contra quien queremos pretender y contra qué queremos pretender. Luego tenemos la diferencia entre diligencia preliminar y prueba anticipada. ¿Qué me pueden decir de la diligencia preliminar en diferencia de la prueba anticipada? La diligencia puede ser para obtener un dato necesario, profe. ¿Y la prueba anticipada? Puede ser que la prueba Estoy- anticipada es algo que presenta la parte que quiere demandar. ¿Solo la parte que quiere demandar? No, en principio, la parte demandada también, o que sabe que va a ser demandada, mejor dicho, puede actuar, digamos, previendo eso. ¿Qué más? Tal Puede vez ser, lo profe, que uno se- sea... Perdón, adelante. No, lo que quería decir es que tal vez lo que se trata es de obtener, antes de entablar la demanda, los testimonios u otros elementos que tal vez se puedan perder con el tiempo. Entonces, para garantizar de que los voy a disponer en el momento que se necesiten presentar, ya se los obtiene. ¿Y qué más? Claro, para mí como que los dos es una información, la prueba y tanto la prueba como la diligencia son informaciones, pero la diligencia es como un dato, una información que se necesita para una presentación o para la contestación, pero la prueba anticipada hace a la producción que va a servir después como prueba, digamos que la diligencia no va a servir después, o sea, no se reproduce, no se produce para tenerse en cuenta los efectos de la prueba. O sea, la prueba anticipada, quiero saber, no, profe, si se produce primero y se presenta después. O sea, como dijeron Ahora para... ya no, les voy a decir qué es la prueba, pero me estoy escuchando. A ver qué idea tienen. ¿Algo más? Bien. Acá encontramos la diferencia entre diligencia preliminar y la prueba anticipada. Cuando hablamos de diligencias, son medidas preparatorias que se solicitan antes de iniciar la demanda, a fin de obtener un dato para mejorar, lo que les decía hoy, que la demanda esté presentada correctamente, que no haya error en el nombre, en los datos o en la cosa. Y la prueba anticipada consiste en la posibilidad de producir ya una prueba con anterioridad a la demanda. ¿Para qué? Porque si el proceso ya está iniciado y todavía no estamos en esa etapa de periodo probatorio que les mostré recién, por eso les estaba hablando de los distintos estadios, se pueda realizar de la misma manera. Como dijo la compañera, ¿a fin de qué? A fin de que no se pierda. Por ejemplo, hubo un accidente de tránsito y el único testigo que está a mi favor, que me va a favorecer a mí, es una persona extranjera que está de viaje nomás acá, circunstancialmente. Entonces, como
todavía no inicié la demanda y estoy por iniciar la demanda, lo que voy a hacer es solicitar obviamente y ofrecer como testigo y solicitando que se lleve adelante una prueba anticipada por resguardo de la información que van a hacer a la pretensión que es el resarcir por daños y perjuicios a causa de un accidente de tránsito, es que voy a solicitar que ese testigo ya declare y que esa prueba no se pierda. Entonces, por ese motivo, se pide una prueba anticipada para guardar esa declaración que va a ser a mi favor y que no sabemos si después el testigo va a venir o no va a venir después, o se va a vivir al extranjero y va a ser totalmente mucho más difícil, va a tener una dificultad para poder llevar adelante. Si bien existen medios como el exhorto para llevar adelante las testimoniales y demás, de esta manera nosotros podemos agilizar el trámite. O por cuestiones de edad, que la persona esté muy avanzada de edad o esté muy enferma y no sepamos si la persona va a sobrevivir a su enfermedad o si los años le van a dar para terminar el proceso. Por ese motivo se solicita una prueba anticipada de tomar la declaración a esta persona. ¿Se entiende lo que es la prueba anticipada? En resguardo, es que nosotros presentamos un escrito solicitando al juez que nosotros creemos, si no se inició la demanda, que nosotros creemos que va a ser el competente según turno, según, de acuerdo a dónde nosotros estemos presentando. Vamos a saber. No, 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 no. En ese caso siempre va a ser todo. Nosotros no tenemos, fuera del juzgado, nosotros no tenemos una sede. Si bien el escribano da fe, en este caso no. En este caso se hace dentro de el parámetro de lo que es el ámbito judicial, es decir, la declaración en la oficina, no, sí es la oficina del juez donde se toman las declaraciones, una oficinita donde se toma la declaración. O en caso de que se pueda hacer una declaración, depende del caso, una declaración en sede policial. Y después, en su momento, si está viva todavía esa persona, que venga a hacer la declaración en sede policial. Pero no, se hace dentro de lo que es. Por eso les pregunté si habían dado los actos procesales, el lugar de los actos procesales. ¿Cuál es el lugar de los actos procesales? ¿Nos dieron eso la clase pasada? Sí, el juzgado. El juzgado. ¿Y puede ser fuera del juzgado? Puede ser, pero hay que solicitarlo, una ¿En qué habilitación. ¿En qué caso puede ser fuera del juzgado? Y según lo Puede que ser dice, que ¿no? se hace, ay, perdón, una inspección ocular, por ejemplo, o alguna cosa que haya que hacer en el lugar donde sucedió el hecho. Exactamente. Inspección ocular, creo que ya no se llama más inspección ocular, se llama reconocimiento judicial. Eso Sí, es esa película. Hay que no, hacer. para ¿Qué el es libro. ocular? El material, creo que me dieron los libros, antes dice inspección ocular, pero ahora sí se llama, creo, reconocimiento judicial. Me parece que sí. ¿Y qué sería eso, profe? Cuando el juez va, esto es un medio probatorio que lo vamos a dar después, es cuando el juez se va al lugar del hecho donde sucedieron los hechos para hacer esa constatación. Por ejemplo, para ir en los casos de prescripción adquisitiva, se va el juez hasta el lugar a ver que en ese lugar está habitando tal y tal persona. Que nosotros teníamos esa información porque antes se realizó una diligencia preliminar y esa diligencia preliminar decía que ahí vive fulano y tiene 3 hijos. Y que hay una construcción hecha
de hace mucho tiempo. Entonces el juez, a través de su sentido, ¿por qué se cambia el nombre de inspección ocular? Porque se suponía que la inspección ocular el juez lo hacía solo a través de los sentidos de los ojos, pero no, porque en ese lugar se puede hacer un reconocimiento judicial con todos los sentidos, ya sea auditivo, visual, por el tacto, por el gusto, entran todos los sentidos. Y la inspección ocular quedaba muy cerrado a lo que estaba viendo nomás el juez y sin embargo puede ir más allá. Entonces por eso hablamos de reconocimiento judicial. Y ahí está haciendo el juez una actividad, un acto procesal fuera de lo que es el juzgado. Profe, ¿no se hace también reconstrucción del lugar del hecho o algo así? Claro, eso más para lo penal, Ah, está bien. pero Quería saber eso. Bien. tenemos en cuestiones, por ejemplo, de accidentes de tránsito, sí, cuando se pide a los peritos que se arme todo el lugar en un caso de demanda de daño y perjuicio para determinar quién es el culpable. Entonces, recapitulando, vendría a ser que yo parte del proceso que preveo que está por venir, escribo una solicitud al juez para presentar la prueba anticipada, que en este caso, teniendo en cuenta el ejemplo del que estamos hablando, sería un reconocimiento. ¿Funcionaría así? Claro, sí. Ok. Porque, por ejemplo, a ver, se me ocurre de hacer en caso de un reconocimiento de que venga una prueba anticipada, que venga ahora ya a ver el lugar cómo está, porque no sé, puede haber una demolición o puede haber un peligro de derrumbe ya, entonces no se va a poder constatar, entonces se tiene que hacer ahora, no se puede esperar. Bueno, y en ese ejemplo de que haya peligro de demolición o justo se haya previsto una, ¿también se podría hablar de una medida cautelar para que Claro, eso no ocurra? bien. En caso de que la demolición sea por el humano, digamos, que está por llevar adelante. Y si es por un fenómeno o si es por una mala construcción, un peligro de derrumbe o algo así, que es ajeno ya al ser humano, digamos, que puede pasar en cualquier momento y se pueden perder las pruebas de que, no sé, la construcción estaba hecha o están viviendo y que las cosas que hay dentro y todo es de la familia que está hace más de 20 años para demostrar la prescripción adquisitiva. O sea, depende del caso, va a ser dirigida si se realiza una prueba anticipada, una diligencia preliminar o si se presenta una medida cautelar. En caso de, por ejemplo, de medidas cautelares, tenemos la prohibición de no innovar. ¿Qué significa eso? Que se presenta esta medida cautelar a fin de que no se haga ninguna modificación en ese domicilio, que quede así y que no se mueva nada, que no se construya nada, que no se tire nada hasta que el juez decida la cuestión. Se forma un incidente y se realiza. Pero ya les digo, todo va a depender siempre de acuerdo. Nosotros recibimos un caso y ante ese caso tenemos que analizar cuál va a ser el acto procesal que vamos a llevar adelante. Si es una diligencia preliminar porque nos están faltando datos, si podemos llegar a perder la prueba o si pedimos una medida cautelar para que quede así hasta que se resuelva. Profe, ¿las diligencias preliminares el abogado puede presentar un escrito ante un registro o sí o sí también el juez tiene que mandar un oficio? No. La parte interesada es quien presenta. Creo que ahí en el que les mandé está el modelo. Profe, y el juez solamente va a ordenar la producción de la prueba anticipada siempre que esté justificado, digamos. Claro, sí, De otra forma, no. claro. Sí o sí tiene que tener una causa justa por el cual se está solicitando. Y ahí vamos a ver si el juez da o no lugar a que se lleve adelante. Bien, esto les voy a ir rápido nomás. Los caracteres de las diligencias preliminares son peticiones que por sí solas no importan al ejercicio de la pretensión, pero son previas porque se introducen
la información que nos va a dar esa petición se introduce a la instancia principal, que significa que se va a presentar en nuestra demanda. Es accesoria porque no es parte del proceso, sino es anterior al proceso y sirven esos elementos para llegar adelante ante el juez competente que creemos que va a ser competente en esta causa. Es meramente enunciativa. ¿Saben la diferencia entre enunciativa y taxativa? ¿Cuándo es meramente enunciativa? Cuando pueden existir otros supuestos. Claro. ¿Qué ibas a decir, María? Sí, eso, que la taxativa se cierra en eso, no se puede agregar nada más, y la enunciativa es como a modo de ejemplo, pero se pueden agregar otras. Exactamente, las enunciativas enuncian, pronuncian las maneras o las formas que se pueden llevar adelante esas diligencias preliminares, pero no las excluye, a diferencia de cuando es taxativamente, es tal cual como lo dice y establece el código. Esto es enunciativo nomás. Y hoy hablaba la compañera de diligencia preliminar, que es para quienes, para la parte actora, y no, está habilitado y facultado para la parte actora y para la parte demandada. Cualquiera de las dos partes puede solicitar una diligencia preliminar. Deben ser fundados requiriendo justa causa. Y no son provisionales, sino que cuando son producidas se incorporan al proceso definitivamente. Como les dije hoy, están en primer lugar como accesoria, pero una vez que recabamos la información, pasan a formar parte del principal. El artículo 323 es el artículo que menciona a las diligencias preliminares y cada uno de los incisos nos establece cuáles son los motivos por el cual se pueden solicitar medidas de diligencias preliminares. Por ejemplo, cuando se trate de una declaración jurada sobre hechos relativos a la personalidad, que era lo que estábamos mencionando hoy, cuando nosotros queremos demandar a una persona por un accidente de tránsito y no sabemos quién es esa persona. Esa persona no hace referencia a la personalidad, cuando habla acá de la personalidad de datos solamente de apellido y nombre, sino si esa persona tiene algún cargo ocupacional, laboral, si tiene o no bienes a su nombre, o sea, entra todo respecto a la información de la persona. Entonces, en ese caso, si nosotros queremos ir para saber si es bien titular de algún inmueble, si es casado, si tiene un trabajo, si está registrado, o sea, todo eso va a entrar dentro del inciso 1. Generalmente es uno de los que más se utiliza, el 323, inciso 1, para ampararnos en esta solicitud de medida de diligencia preliminar. Otros son la exhibición de cosa mueble, la exhibición de testamento, de títulos, la presentación de documentos. Otro que ocupamos para lo que tiene que ver las prescripciones adquisitivas es la determinación del carácter del ocupante. Si esa persona está ahí porque está hace un tiempo, está en carácter de ser futuro propietario en caso de posesión nomás del inmueble, o sea, en carácter de heredero, en carácter de usurpador, en carácter de que está ahí esa persona. Son los que más utilizamos, el inciso 1 y el inciso 6. La constitución, la mensura judicial, el reconocimiento de la obligación, el reconocimiento de la mercadería. Ahí les mencioné solamente, pero ya les digo, los que más utilizaríamos son el artículo 1 y el artículo 6. ¿Cuándo va a caducar nuestra diligencia preliminar? Nuestra diligencia preliminar tenemos que tener en cuenta que no puede estar indefinidamente esa diligencia. Si a mí me contestan una diligencia preliminar sobre datos personales de una persona, no sabemos si después de 30 días esa persona va a seguir siendo o no propietaria de ese bien, si no lo vendió, si no lo enajenó. Entonces,
¿Cuándo va a caducar la diligencia preliminar? Es decir, este informe que nosotros recibimos, esa información, dentro de los 30 días desde su realización. Es lo que vale esa diligencia. ¿Se entendió lo que era diligencia preliminar? Acá hacíamos referencia, la diferencia con la prueba anticipada. ¿Alguna duda? Pueden hablar, ¿eh? Ajá. Generalmente es lo que sucede, eso habrán visto en obligaciones, que si el hecho ocurrió, si ya está planteado en competencia judicial y ya está iniciado el proceso, ¿y por qué va a vender los dos autos? ¿Por qué venderíamos? Si tenemos un accidente y fuimos el culpable, ¿por qué venderíamos los dos autos? ¿Con qué fin? ¿Y qué pasa? Si es posterior Se supone a... que es de mala fe. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando hay eso? ¿Qué pasa cuando hay mala fe? Cuando la enajenación se realiza posterior a la fecha que se entabló la demanda. ¿Puede volver al estado anterior? Exactamente, se va a solicitar que se vuelva al estado anterior porque con fecha anterior a la enajenación ya existía vigente esta causa de daño y perjuicio donde se lo está persiguiendo de alguna manera en cuanto a que no enajene todos sus bienes, porque si enajena todos sus bienes, ¿a dónde vamos a cobrar? ¿A quién vamos a cobrar? Por eso Entonces, también que se pide la anotación de litis como medida cautelar ahí en ese momento, ¿no? exactamente, exactamente. Nosotros vamos a tener esa prueba. Estoy buscando. Modelo de demanda actualizado. Y podemos decir qué idea tienen de demanda. ¿Qué es para ustedes la demanda? Es el instrumento escrito donde está contenida la pretensión de la parte actora. ¿Y qué más? Documento que se presenta ante el juez donde se alegan los motivos por el cual uno va a iniciar la acción. Sí.
¿Qué más piensan que es la demanda? ¿Alguien más me dice algo de la El demanda? ejercicio de un derecho, profe. O sea, Sí. Este concepto es de Midón y dice que es el acto de iniciación del cual eh, hay un proceso en el cual nosotros vamos a ejercer ese derecho de acción y vamos a expresar la pretensión, es decir, lo que buscamos, lo que queremos. Tenemos requisitos, como todo escrito, que debemos cumplimentar. ¿Qué van a ser los requisitos extrínsecos y los requisitos intrínsecos? ¿Qué dicen ustedes que son los requisitos extrínsecos? ¿Pueden ser las formalidades que tiene el escrito mismo a la hora de presentarse? ¿Más específica? ¿Qué formalidades? por ejemplo, el color de la tinta que usted decía la otra vez, ¿puede ser? Sí, va por ahí. Que ¿Qué más? debe ser presentada eh, como un documento escrito, digamos. No sé si admite que sea virtual, como usted decía. A ver, tenemos que ir reacomodándonos un poco. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo código procesal. Le voy a decir a Ferreira para comenzar a trabajar con ustedes el nuevo código procesal de Corrientes. ¿Por qué? Porque el de Corrientes y el federal tienen algunas cosas distintas y la teoría y los libros están viejos. ¿Qué significa? Que antes decía que tenía que ser escrito en hoja A4, doble faz, los márgenes tenían que ser asimétricos, o sea, una cantidad de cuestiones que ahora nosotros ya no ocupamos más formato papel. Ahora nosotros realizamos el escrito en un Word respetando, ¿sí?, los márgenes establecidos por el RIA, 5 centímetros del lado del margen izquierdo. ¿Para qué eso? 5 centímetros del lado izquierdo, Para la foliación, 1,5 del lado derecho, márgenes simétricos. ¿Por qué piensan que le dan 5 centímetros al lado izquierdo? ¿Antes o ahora, profe? Y ahora siguen siendo así, No, son automáticos. antes, no sé si está bien, pero antes no era para que el momento de armar los cuerpos, uno cuando ojee, se pueda distinguir el texto. No sé. Va por ahí. No sé a qué referís que se pueda distinguir el texto, pero sí, No, va por ahí. leerlo, veo que por ahí si uno abrocha o perfora hacia el texto ya puede dar otra interpretación o faltar una letra. Exactamente. A ver, fíjense acá, no sé si se ve. A ver. Tengo 5 centímetros. Acá tengo 1,5. Ahí este texto no se da vuelta. Esperen que, a ver si tengo otro. O que A tenía ver. que ser en Arial, profe, justificado, todo eso. claro, profe, puede ser por el tema de la costura y que los cuerpos son de 200 páginas. Entonces, para abrir el documento y leerlo con comodidad, A ver, se miren. necesitaría eso. Esto es un proveído del Poder Judicial directamente. Tengo los 5 centímetros acá. Si yo no pongo los 5 centímetros acá y hago doble faz,
no me va a salir bien la impresión, me va a salir acá la impresión y no voy a poder leer del otro lado. Entonces le doy los 5 centímetros de este lado, porque cuando doy vuelta, mi texto yo tranquilamente lo puedo leer sin que esté ocupado. Si yo no doy, me va a aparecer así. No voy a tener margen del otro lado. Y no vamos a poder ver el texto. Antes se cosían los expedientes, ahora ya no. Ahora todo es documento digital. Pero a ver, esto es bueno, esto es de febrero del 323. Y ya sale con la nueva disposición de lo que es notificación electrónica y demás. Pero sí, son esos más o menos algunos de los requisitos extrínsecos que tenemos, que sean idioma nacional, que sean tinta negra, que respete los márgenes, en sus casos era que tenga que sean hoja A4. Y dentro de los requisitos intrínsecos, ¿qué me pueden decir que va a contener la demanda? Los datos del actor, ¿Sí? la ¿Qué serían los pretensión, datos? ¿Cuáles son los datos más importantes del actor? su nombre Nombre y completo, su domicilio. DNI, el El domicilio. domicilio de los Estado efectos civil, estado civil. Nombre y domicilio, sí o sí. Nombre y domicilio del demandado. Nombre y domicilio del actor, sí o sí. La cosa que estamos demandando. La exposición de los hechos. En algunos casos, no siempre es importante la exposición del derecho. ¿Por qué les digo esto? Por el principio iura novit curia. ¿Saben lo que significa? El juez conoce el derecho. Exactamente. El juez conoce el derecho y las partes aportan los hechos. Eso es lo más importante. Entonces, puede ser que nosotros sepamos en qué artículos nos estamos amparando y vamos a mencionarlos. Pero no es una causal de rechazo de demanda si nosotros no ponemos los artículos en los cuales nos estamos basando. Pueden, como no pueden estar. No es obligatorio. Y por último, y lo más importante va a ser la petición. Bien. Ahora les voy a ir mostrando. Aquí está. ¿Ven? ¿Ven el Word? Sí, profe, se ve. Bien. Lo primero que vamos a tener que hacer es, ¿qué es la suma? ¿Saben lo que es la suma? No es que vamos a sumar demandas. Ojalá que sí sumemos demandas cuando estén recibidas. Suma, ¿no? Suma los hechos.
La suma va a ser esto, el título, pero en derecho procesal se llama suma. Esto nos va a indicar de qué se trata nuestro escrito. Entonces, ya no vamos a hablar de el título, sino vamos a hablar de la suma. Si nosotros vamos a iniciar con la demanda, nuestra suma va a ser promueve demanda. Si nosotros somos actores, promueve demanda. Si nosotros somos demandados, Contesta demanda. exactamente, nuestra suma va a ser contesta demanda. Si nosotros queremos presentar una diligencia preliminar, Solicita diligencia preliminar. solicita diligencia preliminar. Si presentamos un escrito y el juez nos dice que nos faltó algo presentar, nos intima a que presentemos el pago de una tasa. Solicita se agregue. No. El solicita va a ser cuando nosotros estamos pidiendo al juez algo. Si el juez nos mandó a nosotros, vamos a poner cumplimenta. Cumplimenta recaudo. De lo que nos pide el juez, vamos contestando. Entonces, eso para que vayan teniendo el nombre de suma. ¿Por qué? Porque a mí cuando yo me recibí nadie me dijo qué es lo que yo tenía que poner en el título, que no se llamaba título, se llamaba suma. Y que lo primero que van a ver cuando ustedes presentan el por un es que es, si se trata de, por ejemplo, un escrito con habilitación de día y hora, arriba se pone habilitación de día y hora. Que lo vean, acá arriba. Habilitación de día y hora. Y obviamente a esto se adjunta el pago de una tasa. Esto lo pongo bien arriba, lo pongo en negrita y lo pongo en letra grande. Esto que les estoy diciendo, ningún profesor les aseguro que les va a decir. Nunca lo van a hacer así a esto. Y ahora les voy a mandar para que les quede para su primera demanda cómo tienen que ir ustedes haciendo todo esto. O sea, guárdenlo, porque yo lo tengo esto desde que lo recibí hasta el día de hoy. Y le vamos agregando las cuestiones a medida que va pasando. Bueno, ya tenemos entonces, si se trata de habilitación de día y hora, ponemos acá arriba el nombre y ya vamos a tener otra clase práctica donde van a saber qué es todos los recaudos que el abogado debe cumplimentar. El poder firmado por el cliente, las tasas judiciales. Bueno, ya hicimos la suma entonces de promueve demanda. Vino el cliente a decirnos que vamos a hacer una demanda por daños y perjuicios. Ya tenemos el caso, demanda de daños y perjuicios. Promueve demanda. Podemos agregarle promueve demanda, daños y perjuicios. Va a depender de qué es el caso. Nosotros no, acá ponemos promueve demanda nomás. Va a depender del caso que ustedes lleven adelante. Vienen para hacer un alimento en un caso de familia, promueve alimentos. Promueve alimentos. Viene por un caso de divorcio, solicita divorcio vincular. Viene por un caso de el famoso régimen de comunicación para ver qué días y horas le toca al padre o a la madre. Se inicia un régimen de comunicación. Si viene por un caso de divorcio,
al mismo, esto por ejemplo es dato para tener en cuenta, si se divorcia y tienen hijos, en el mismo escrito se presenta un convenio. En el mismo escrito se solicita divorcio, ya abajo viene un convenio, donde en ese convenio van a arreglar alimentos y régimen comunicacional. No existe el régimen de visitas, eso es para lo penal, para ir a verle al preso. Acá se llama régimen comunicacional. En miras de darle muchas cosas, de decirle muchas cosas que por ahí a nosotros no nos daban, me voy, así que vuelvo otra vez porque estamos en la suma. Después vamos a tener a la persona con quien vamos a comunicarnos. Si estamos en primera instancia, señor juez, si viene un caso, un cliente, para un caso de que ya perdió ya su daño y perjuicio, ya tiene su sentencia, todo, y viene porque ya no le gusta más ese abogado y viene, ¿qué vamos a presentar si fue desfavorable? Recurso Un recurso. ¿Y a quién va a ir dirigido? a segunda A la Cámara de instancia. Apelaciones. Excelentísima cámara. Acá pongo segunda instancia. Podría ser. No. Me parece que no, che. Ahí dijo María. Excelentísima cámara de apelaciones. Depende, va ahí a quién va a estar dirigida y dónde nos encontremos. Bueno, acá estamos con el juez de nuevo. Ay, esto se me movió. Bien. Después, el escrito va a depender si nosotros estamos con una representación de un poder o de un patrocinio letrado. ¿Se acuerdan que dimos patrocinio letrado? ¿Qué era? Patrocinio letrado era cuando intervenía un abogado, alguien con capacidad procesal, pero que los actos procesales debían ser firmados tanto por el abogado como por el sujeto parte, digamos. Imagínense que para cada paso que dan le tienen que ir a hacer firmar al cliente. Generalmente debemos de asesorar al cliente, decirle que le dé esa libertad para poder actuar con un poder. ¿Por qué? Porque hay casos donde tenemos un día, 2 días, nos encontramos de viaje o el cliente se encuentra de viaje y vamos a perder la oportunidad. ¿Y qué pasa si perdemos la oportunidad? Se pierde el derecho, digamos. Prescribe. Acuérdense de la prescripción del acto procesal de ese momento. Entonces, por ese motivo, tenemos que hablar con el cliente y comentarles que con un poder nosotros nos podemos manejar de otra manera. Ante casos como este que surjan de que se nos intimen por un día, 2 días o tantas horas a presentar una salvedad o cumplimentar algún requisito. Entonces va a depender de si estamos con un patrocinio o con un poder para ver quién va a ir primero en la parte del encabezado. ¿Qué significa? Si nosotros, a ver, ahora la mayoría, ahora tenemos en el nuevo código libertad de poder. ¿Qué significa? ¿Qué hacemos? Escribimos nosotros mismos en un poder que se llama representación voluntaria. Creo que ni se lee, pero bueno, ahí dice representación voluntaria, donde dice, en la ciudad de Corrientes, del día tanto, del mes tanto, del año tanto, conforme a la libertad de forma del artículo 284 del Código Procesal Civil y Comercial de Corrientes, las reglas de la representación voluntaria
nos establece que el señor fulano, DNI tanto, con domicilio tanto, expone que por este acto otorga poder a favor de la doctora Ramírez Llerena. ¿Qué significa esto? Que antes nosotros esto teníamos que ir a hacer con un escribano, firmar un poder con un escribano y traernos. Ahora ese poder es por escrito en la oficina, en el estudio del abogado solamente, firmando el cliente en conformidad de lo que le faculta a él para llevar adelante el proceso. Entonces, en ese motivo de la libertad que tenemos nosotros, es que podemos movernos libremente actuando con poder, con ese poder de la representación voluntaria que les digo que lo podemos hacer ahora los abogados en el estudio, sin la necesidad de un escribano que nos faculte. Entonces, vuelvo al escrito. Tengo mi suma que va a ser promueve demanda a la persona que va dirigida al señor juez, porque estamos en primera instancia, por presentar nuestro primer escrito, y por ser el primer escrito tiene que llevar absolutamente todos estos datos. José Luis Gómez va a ser el abogado, entonces va el nombre completo, coma, abogado. Acá en vez de tomo y folio, nosotros le ponemos abogado. MP. ¿Qué es MP? Matrícula profesional. Matrícula profesional 11484. Esa es mi matrícula profesional. Entonces, va a ir el nombre del abogado, el MP, es decir, el número de su matrícula profesional, el número de CUIP, constituyendo qué domicilio utiliza el abogado. ¿Qué domicilio se constituye? De la oficina, y cuál de se laboral. denuncia? ¿Qué domicilio se constituye y qué domicilio se denuncia? El domicilio procesal, el lugar donde está ubicado el estudio del abogado. ¿Se constituye o se denuncia? ¿Se constituye? Anoten esto porque es pregunta de examen. El domicilio que se constituye es el domicilio procesal, el domicilio del abogado. El domicilio que se denuncia es el domicilio del cliente del actor, es decir, el domicilio real. Les van a preguntar de acá hasta que se mueran y van a tener que escribir siempre en sus escritos. Domicilio procesal se constituye, es decir, el lugar donde tiene el asiento de su estudio jurídico, donde va a recibir las cédulas. Domicilio real, el domicilio del documento del actor, del cliente. Los demás siguen vivos, todos los que no tienen cámara, ¿están ahí todavía? Sí, profe, perdón, se me complica a mí un poco. Sí. A vos te escucho la voz, por lo menos no te preocupes, hablo de los demás. Estamos netamente en la parte procesal, por eso me interesa de que participen, de que se equivoquen, de que aporten y de que me pregunten lo que no sepan, porque esto nadie más le va a enseñar durante su carrera. Nadie. Profe, entonces, cuando usted dice que se denuncia el domicilio real, ¿significa que en la demanda tiene que estar contenido el domicilio real o qué quiere decir concretamente? Sí. Lo mismo con se Es la constituye. forma de hablar. En el derecho procesal, nosotros constituimos un domicilio procesal. Este es mi domicilio procesal, el lugar donde tengo mi estudio jurídico. Yo constituyo un domicilio procesal. Mi domicilio real, como actora, yo lo denuncio. Denuncio que vivo en esta casa. Es una forma de expresar
dentro del vocablo jurídico. Denuncio el domicilio real. Entonces sigo. Constituyo mi domicilio procesal en calle Córdoba 541 de Corrientes Capital. Domicilio electrónico. Acá estudio mi domicilio electrónico. Acá pongo, después de mi domicilio procesal, domicilio electrónico. Estudio jurídico punto Ramírez y asociados .com. Recontra mil importantísimo, hoy siglo XXI, año 2024, necesitamos sí o sí constituir este domicilio electrónico. Sí o sí tenemos que escribir en la primera demanda el domicilio electrónico. Sí o sí. Porque es acá a donde se van a comunicar. Hoy, actualmente, el abogado debe denunciar número de celular 3794 y el número punto saco esto. Bien. Aguárdenme, voy a ver si tengo acá. Esto. ¿Ven? ¿Se ve? Sí, ahí sí, profe. Bueno, fíjense que acá está lo que les decía recién. La suma, que era el título, remueve demanda. Señor juez, el órgano a quien va dirigida, excelentísima Cámara, en caso de que sea la Cámara. El encabezamiento, y es lo que les decía, hoy acá se van a consignar los datos dependiendo de quién suscribe el escrito. Si es con poder, si es con patrocinio letrado. Va a variar el formato. Si es con patrocinio letrado, primero va a estar el nombre del cliente, todos sus datos, con la representación del señor fulano, tanto abogado. Si estoy con el poder, va a estar primero el nombre y los datos del abogado en representación de fulano de tal. ¿Qué pasa si es la primera presentación? ¿Qué no vamos a tener en la primera presentación? El número de expediente. Exactamente. Si es la primera presentación, no tenemos número de expediente ni carátula. Profe, ¿ese también nos va a mandar después? Sí, les mando los dos. Gracias. ¿Ven? Volvió el anterior. El que dice habilitación de día y hora, ¿están viendo? No, No, persona no, 10. Si yo cambio, queda en el anterior. Eh, compartir pantalla. Volver. Ay, Dios. Volvemos. Bueno.
Ahora sí, Sí. están todos los nombres, todos los datos del abogado, MP, CUI, constituye domicilio procesal, constituye domicilio electrónico, número de celular, y acá vamos a poner en, a ver, voy a poner otro color, celular. En representación, si estoy autonombre, en representación, perdón, la representación del señor Carlos Soto a través del poder de representación voluntaria a través del poder de representación voluntaria acreditado en autos, que significa que voy a adjuntar el poder que le hice firmar a mi cliente. Entonces, todos los datos del abogado en representación del señor Carlos, al señor Carlos le vamos a poner el número de DNI, el número de CUIL, denunciando domicilio real en ta. Bueno. Bien, ¿se entiende entonces? La primera parte, todos los datos del abogado, termino con los datos del abogado en representación del señor Carlos Soto, DNI, CUIL, denuncio domicilio real. A través del poder acreditado de representación voluntaria acreditado en autos. Acreditado en autos. Ahora les voy a borrar todo esto. ASSA, ¿saben qué significa? Su señoría. Exactamente. A su señoría me presento y respetuosamente digo. Todo esto que escribimos acá va a ser porque es la primera vez que vamos a presentar un escrito. La segunda vez ya van a ver que solamente van a ir los datos del abogado y el nombre del cliente. Y a eso se va a añadir la carátula y el número de expediente. En este primer escrito no tenemos ni carátula ni expediente, entonces van los datos del abogado primero, luego los datos del cliente. Aguanten más. Estoy compartiendo. Bueno, entonces, en toda esta primera parte vamos a poner los datos del abogado
y vamos a poner luego los datos del cliente. Como es el primer escrito, no tenemos carátula ni número de expediente. Abajo, como puse recién, ahí arriba, acredito a personería. ¿Qué significa? Que conforme el acredito con copia simple, en este caso ya no tenemos copia simple, lo vamos a tener nosotros en soporte papel. Porque si bien ahora todo se presenta de manera digital, es decir, en formato PDF y se sube a la plataforma Forum, si el juzgado solicita que se presente en formato papel, tenemos que tener preparado para llevar y acercar al juzgado. Pero ahora es todo digital, salvo que se nos intime a presentar en soporte papel. Entonces, vamos a tener un poder firmado, como este que les mostraba recién. En este escrito va a estar firmado por el cliente. Y vamos a tener la parte que dice acredito a personería, que conforme lo acredito con copia simple, que sería esta, del poder, no es poder general, sino poder en representación voluntaria de asuntos judiciales que acompaña al presente, en el que declaro bajo juramento de ley que copia fiel de su original, en vigencia, bueno. Eso vendría a Profe, ser, eso ¿sí? usted en su oficina con el cliente firman y escanea y sube el archivo al forum o al otro que no me acuerdo cómo se llama, o al Yuri, o No, cómo a ver, sería eso. Por la firma paréntesis. digital, digo, no entiendo. No, no, ya vamos a llegar. Yurix es la plataforma para ver las notificaciones. En el Yurix no subimos nada nosotros. Nosotros entramos los lunes y jueves, que son los días de notificación, a ver qué notificación hay. En el forum es una plataforma distinta, donde el abogado sube sus escritos de manera digital. Ya vamos a tener una clase de forum también, que les voy a mostrar. Entonces, cuando lleguemos a firma digital, vas a ver qué clase de firma es. Nosotros como abogados manejamos una app que se llama CC Scanner. Cam Scanner. Cam Scanner. Con eso nos manejamos nosotros para hacer todo, porque todas las fotos que sacamos nos convierten automáticamente en PDF y eso subimos al forum, salvo del escrito que se esté llevando adelante. Si se trata de un oficio, cuando demos oficio, van a estudiar que en el forum el escrito de oficio se llama primero proyecto de oficio, dependiendo a dónde vamos a mandar el oficio. ¿Qué significa? Que presentamos en soporte digital, pero Word, cosas que se pueden hacer modificaciones, porque saben que en el PDF no se puede modificar. Entonces, en el forum nos da la opción de opción oficio, proyecto de oficio, y nos da para tildar en formato Word. No podemos subir en un formato PDF. De igual manera, si queremos subir nuestra demanda y está en formato Word, no nos deja subir la plataforma. Nos pide que hagamos la conversión a PDF. Es un montón de información que tengo, pero sigamos con esto. Vamos a acreditar la personería. Después de acreditar la personería, que es decir, que vamos a adjuntar el poder, en este caso el de representación de voluntaria, que me firma el cliente, vamos a poner objeto. En el objeto, ¿qué va a ir? El nombre, la representación, y cumpliendo las expresas instrucciones de mi mandante, vengo a promover formal demanda contra nombre de a quién vamos a ir, con domicilio en calle tal, a fin de que se lo condene a resarcir los daños causados y o lo que resulte en las probanzas de autos con más o menos sus costas. Ahí dice, fíjense, dice breve síntesis de lo peticionado, título del escrito judicial, por esto, que dice promueve demanda. Ya. ¿Qué vamos a tener después del objeto? Los hechos. ¿Saben cómo se llaman estos números? ¿Alguien sabe cómo se llama? Número romano.
Damos en derecho procesal acordate. El título no se llama título, se llama suma. O sea que los números romanos acá no son números romanos. Se llaman acápite. Entonces yo les voy a decir, o les va a observar el juzgado, en el acápite 3, que está haciendo referencia al acápite 3, que son los hechos. Acá, en los hechos, vamos a narrar todo desde el lado del cliente, como nos contó las cosas, pero nosotros le vamos a ir dando la forma para comenzar a entablar nuestra estrategia. Hay veces que no hay que poner todo lo que dice el cliente porque no va a ser bueno, entonces nosotros tenemos que traducir todos los hechos, obviamente sin alejarnos de la verdad, lo mejor posible para nuestra mejor estrategia. Entonces, en este capítulo los hechos deben presentarse de manera ordenada, cronológicamente, con vigor expresivo, fluidez y concisión. Pueden agregarse todos los argumentos jurídicos de los que le decía, el abogado le va a ir dando la forma en que se basa el reclamo, la transcripción textual normativa aplicable. Acá podemos agregar no un fallo completo, sino mencionar el fallo de alguna jurisprudencia o citar doctrinas. Y practicarse seguidamente el capítulo aparte, la liquidación detallada de rubros reclamados si correspondiera. Ya vamos a ver eso. Después de los hechos vamos a tener las pruebas. En la prueba vamos a escribir a capítulo 4, pruebas. A fin de acreditar los hechos expuestos en esta demanda, ofrezco la siguiente prueba. Si se trata, en este caso, de lo que estábamos hablando recién, de una demanda por daños y perjuicio, por ejemplo, si se le intimó anteriormente con una carta documento, vamos a poner carta documento con el número tanto, talón de recepción original, o sea, todo lo que va a acreditar. En cuanto a una prueba documental, ofrecemos nosotros, que tenemos en nuestro poder. La confesional se cita absolver posiciones. Absolver posiciones. ¿Qué carajo es esto? Absolver posiciones en este caso es que vamos a escuchar a la parte, a los testigos confesionales, van a ir a confesarse, van a ir a absolver posiciones, van a ir a contestar preguntas que se le va a hacer, de los cuales nosotros vamos a poder sacar la información que necesitamos. Entonces, en la confesional se cita absolver posiciones. Absolver posiciones es contestar las preguntas que se les van a hacer. Al demandado, al tenor del pliego que oportunamente se acompañará. ¿Qué es el pliego? El pliego de posiciones tiene que ver con las preguntas, tienen que ser enumeradas y detalladas y se deben presentar hasta 30 minutos antes de esa famosa audiencia del 360. Nosotros tenemos hasta ese momento para presentar todas las preguntas que queremos hacerle al demandado. Por eso es la confesional. Diferente es la testimonial, que es cuando nosotros vamos a citar a testigos, a personas que nos van a dar información. Entonces, confesional para el demandado, testimonial para los testigos. Se cita a la siguiente persona a poner como testigos al tenor de interrogatorio que oportunamente se acompañará. Acuérdense que al momento de presentar la demanda, nosotros tenemos que adjuntar ya las pruebas. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos 5 testigos, 4 testigos o 3 testigos, tenemos que, junto con la demanda, en la misma demanda, en el acápite testimonial, citar el nombre, apellido, domicilio, profesión de cada uno de los testigos y poner número de celular, número de correo de la persona. O sea, eso actualmente ahora se pone el número de testigo, el número de celular, porque se los va a llamar por teléfono. Entonces, acuérdense, no podemos poner que ofrezco testimonial, tenemos que poner ofrezco testimonial y ya poner el nombre de la persona. Si no lo presentamos en el primer escrito, perdemos la oportunidad de presentar a estos testigos. Recuérdenlo. En el escrito de la demanda tenemos que poner los datos del testigo que nosotros estamos ofreciendo.
Eh, Aguántenme un segundo. Bien, sigo entonces. Después tenemos otra de las pruebas que vamos a adjuntar dentro de... No es que tenemos que ocupar todas las pruebas. Vamos a ocupar las pruebas que nosotros tenemos a nuestra disposición. O sea, no hace falta que pongamos todas las pruebas. Obviamente que va a ser de mucha más ayuda para nosotros, va a tener mucha más ventaja a fin de acreditar, pero no es necesario que enumeremos todas las pruebas. Si tenemos, perfecto. Igual va a depender, como les digo, del caso de que se trate. Después tenemos la informativa, la pericial caligráfica en caso de que haya que ver algún tipo de firmas, de algún testamento o algo así, o una pericial psicológica. Acá les voy a dar una cantidad y ustedes después van a ir tomando o una pericia accidentológica, por ejemplo, en caso de un accidente de tránsito. Una pericial contable en caso de que se trate de lo que tenga que ver con contador público. Luego vamos a tener una mediación en esa línea del tiempo. Se va a llamar a mediación en el caso de que se presenten las partes, hoy le leí a la compañera, y el juez en esa audiencia trata de conciliar a las partes, trata de que lleguen a un acuerdo o trata de darle otro tipo de solución, eh, de solución, modo de resolución de conflicto distinto a llegar a la demanda. Eso también es competencia, digamos, del juez. La competencia se da Constancia Barra Junior y es competente para conocer estas actuaciones. Eso ya es muy exquisito, pero yo le pondría hasta el 4, que es la parte todo de las pruebas, y después pasaría a lo que es el acápite 7 de derecho. Fundo mi derecho, si sé el número, está bien, y si no sé, también no pasa nada, digamos, no pongo y listo. Como dice, ahí fundo el derecho de mi representado en las disposiciones contenidas en los artículos tanto de acuerdo al caso que estemos tratando de un accidente por daños y perjuicios, de acuerdo a un alimento, de acuerdo a un divorcio, de acuerdo a lo que nosotros estemos llevando adelante una prescripción adquisitiva. Adjuntas constancia de pago de justicia. Eso lo vamos a ver también. ¿Cuáles son las tasas que se deben acompañar junto al escrito de demanda? Si no pagan las tasas, no le van a proveer nunca su demanda, o sea que tienen que acompañar, sí o sí, lo que se le pide. Autorizaciones. Petitorio. Lo más importante del escrito no va a ser los hechos, va a ser el petitorio, porque en ese petitorio es lo que nosotros estamos pidiendo y solicitando al juez que tenga en cuenta. En primer lugar, que yo como abogado se me tenga por presentado, por parte, en mérito a la representación invocada, por constituido domicilio procesal electrónico y por denunciado el real. Por interpuesta demanda se dé traslado de la misma por el término y bajo apercibimiento de ley. Esto era antes, ahora salvo que le intimen, dice, se reserva en secretaría la documentación original acompañada, es decir, el formato papel de la demanda, más todas las pruebas que tengamos, más toda la documentación,
a cuyo efecto se acompañan copias pertinentes y por ofrecidas las restantes pruebas. Se corra traslado de la demanda por el término y bajo procedimiento de ley a la contraparte y oportuna se dicte sentencia haciendo lugar a la presente demanda con más sus intereses y costas. A Ezequiel que preguntaba hoy respecto a la firma digital, esta es la firma digital hoy. Se escribe firmado electrónicamente, doctora tanto, pues tanto, a esto me falta, acá está, mira, no se ve todo junto, pero bueno, voy a poner todo abajo para que les quede más. Cuando termina nuestra demanda, ya no se firma con el puño ni se pone sello, se pone FDO, que es firmado electrónicamente, doctora Lorena Celeste Ramírez, quit número tanto, MP, matrícula profesional, y el quit que es del fórum. Un número que cada uno de los abogados que tenemos fórum tenemos. Esto es la firma electrónica. No es la firma electrónica que es digital, que le sacamos la foto de nuestra firma y le copiamos y le pegamos en el. No. Nosotros firmamos así. En el escrito escribimos. Y el cliente, cuando hace el poder, firma holográficamente. Nosotros no. Más o menos se entendió todo esto. Profe, Sí, profe. digamos, sin token, nada, directamente se pone firmado electrónicamente, ponen los abogados. Firmado electrónicamente, así. Así como estoy. Porque veo, profe, en los oficios hay como el símbolo del PDF, digamos, no sé, tiene un código y aparece solo el apellido del juez, del secretario, del fiscal. ¿Y el oficio de dónde sale? Bueno, en este caso le digo de lo que es la fiscalía, ¿sí? Del juez de garantía, por ejemplo, cuando El dispone una oficio medida. suele firmar el juez. Bueno, esa es su firma dentro del juzgado. Ellos tienen esa firma. Yo te estoy hablando de un escrito de abogado. Sí, el oficio que ellos sacan tiene esa firma. Acá no tengo, pero a ver. No sé si se logra ver, pero fíjense que acá está firmando el juez. Dice firmado electrónicamente. O sea, no se lee nada, pero fíjense que está escrito igual que yo les mostré recién. Y edito juicio. No tengo acá. En el rato. Después les voy a subir, igual si quieren, les voy a subir para que vean. Pero sí sale con un QR en los oficios, pero eso sale desde el juzgado. Ellos se manejan con otra plataforma. Nosotros aún no tenemos eso. Nosotros escribimos en Word. Claro, pensé que había una base de datos donde uno se registraba, algo así, digo, sí. Está, profe, bien, gracias. Bien, no. Bueno. Eh, más o menos entendieron lo que les estuve explicando. Sí, profe, es un montón igual. Sí, profe. Sí, es un montón. Hay mucha info que les quiero dar mucha info y por ahí me voy un montón, pero bueno, a fin de que ustedes tengan todos eh, lo que más puedan de parte nuestra, de herramientas. A ver, para terminar, bueno, ni recreo no hicimos hoy. A ver si pueden ver. El último y no les molesto más, como para que vean.
¿Ven esto? Sí, profe. Bien. A ver. Fíjense acá todo lo que hablábamos anteriormente de competencia, que tenemos en el juzgado la parte de subsuelo, obviamente, y acá tenemos en cada uno de los pisos está dividido por cada uno de, de lo que tiene que ver con la materia, en razón de la materia. Juzgado civil y comercial son todos estos pisos y el juzgado 5, juzgado laboral. Y en esta parte del piso 7, 8 y 9, 7 y 8, toda la parte que viene a ser de concurso y quiebras están en estos juzgados. Esto fue en época de pandemia, así se recibían las cédulas. Acá, por ejemplo, es como para que ustedes se vayan materializando todo lo que estábamos dando, así como las bolillas de hoy, comenzamos a ponerlas en esa, a ubicarlas en esa línea del tiempo. Esta famosa mesa receptora informatizada de expedientes, hoy ya es Forum. Ya esto viene a ser el Forum hoy. Antes nosotros presentamos en esta ventana el soporte papel y ahora subimos por una plataforma que se llama Forum. Hablamos recién de las diligencias preliminares, que a través de un mandamiento vamos a solicitar al juez que vaya a presentarse en tal domicilio para acreditar quién está viviendo en ese lugar. El soporte papel lo vamos a presentar acá, en esta oficina de mandamientos, que van a ser los encargados de llevar adelante esa diligencia preliminar, los oficiales notificadores. Eso fue todo en época de pandemia. Esto, por ejemplo, es acá, juzgado civil comercial, la ventana de quien te recibe hoy para hablar por cualquier caso que tengamos. Así es. Esto es un juzgado, chicos. Todavía no vimos, creo, pero acá se ve una maquinita, ¿ven? Estoy marcando con el mouse. Esta máquina que está acá es el que cuando nosotros llevamos una cédula nos ponen un cargo, que el cargo es el día y la hora que está ingresando al Poder Judicial, es escrito, en este caso, a la oficina de cédulas, de notificaciones. Les digo esto porque en el fórum, cuando nosotros mandamos el escrito, antes nosotros presentábamos el escrito
Nosotros antes presentábamos el escrito en... Nosotros antes presentábamos el escrito eh, en el juzgado, en esa ventanita que les mostré, llevábamos nuestro papel y nos ponían un cargo. Ese cargo es lo que le daba la fecha cierta del ingreso del escrito al Poder Judicial, el día y la hora. Hoy, esa maquinita que ponían con la fecha y la hora se reemplaza por el envío del fórum. Cuando vos mandás el escrito, recibís en tu correo electrónico un correo que dice que ingresó tu comprobante de fórum a tal hora. Entonces se reemplaza, por eso está esa foto. Y después, lo que les quería mostrar, y ya terminamos, les prometo, Bolivia. Acá, esto es lo que les decía hoy. Esto es lo que les decía hoy. Nosotros, junto a la demanda, vamos a tener que adjuntar un pago de IOSAP, que son las tasas judiciales de las que nosotros solemos llamar los requisitos judiciales. Bueno, son estos. Uno, una tasa de IOSAP. Actualmente creo que sale 5.000 pesos. Aparte, tenemos que adjuntar, esto se llama tasa de colegio. Sí o sí, para iniciar cualquier expediente necesitamos presentar esta tasa que tenemos que comprar. Allá en Goya también tienen ustedes su lugar para comprar este colegio y se hace una transferencia al IOSAP. Estos dos son súper importantes. Y dependiendo del caso de que se trate, se paga una tasa proporcional de justicia y una tasa proporcional de actuación. Pero eso ya les voy a dejar para la clase que viene, pero les quería mostrar, esto es más o menos todo lo que tenemos que ir manejando, que aparte de tener un escrito judicial con toda la demanda, los requisitos que hacen a que esa demanda sea próspera. ¿Qué significa? Que sea admitida. Si nosotros presentamos la demanda en el foro y no subimos las tasas judiciales, nos rechazan. Atento a suba o cumplimente los pagos de tasas judiciales. En el foro nos va a dar la opción de iniciar demanda, donde nos va a dar la opción de subir la demanda y adjuntar las tasas judiciales, que van a ser la del colegio de IOSAP y la del colegio de abogados. Una vez que subimos eso, recién ahí nos van a admitir o a rechazar la demanda. Si nos admiten, a partir de ese momento vamos a tener un número de expediente y una carátula. Y vamos a ingresar al foro, vamos a agregar al portafolio, ya les voy a mostrar toda esta plataforma, y a partir de ahí, en ese lugar del foro, en esa carpeta, vamos a comenzar a subir todos nuestros escritos y toda la documentación que tengamos. Un montón por el día de hoy. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Le voy a subir igual todo esto, no se preocupen. Profe, perdón que esté medio perdida, pero no terminamos la bolilla 10. No, Sí. ni ahí.
Ah, solamente les hice un pantallazo de lo que es demanda, de hacer un poco práctico, porque iba a ser larga, digamos, la bolilla, y no darla tan teórica. Es decir, que a través de lo que hicimos hoy, de mostrarles el escrito, les fui mostrando cuáles son los requisitos intrínsecos, los requisitos extrínsecos, la manera a ver, acá está el programa. Que era la demanda, los requisitos, nos va a quedar de hacer, digamos, todo lo que es demanda, improponible. A ver, ya les estuve diciendo recién, por ejemplo, que si ustedes no suben los requisitos, los recaudos judiciales, que en estos casos son el pago de las tasas, su demanda es rechazada. Efectos, dice acá. Entonces, si ustedes presentan una demanda con un objeto que es improponible, es decir, un objeto prohibido, quieren hacer una demanda por el incumplimiento del pago a una persona que, no sé, no les pagó la plata por algo, alguna venta ilegal. No van a poder entablar una demanda para reclamar por un objeto que ya desde el inicio el objeto es ilegal, es improponible. Entonces hay una demanda improponible de esa manera. O en el caso de que la persona no esté facultada y esté demandando, está rechazado, o sea, hay una falta de legitimidad, ya sea activa o pasiva, va a ser rechazada. O sea, la idea es que a partir de estas clases prácticas ir incorporando, porque no nos interesa desarrollar el programa de cuestiones, capaz que nunca las toquen. Nos interesa que ustedes tengan las herramientas como, por ejemplo, hablemos del fórum y no de, no sé, los efectos procesales o la omisión de las copias. Ya no tenemos nuevas copias, entonces prefiero hablarles del fórum, de la presentación, de los efectos que va a hacer la demanda una vez que se presenta, va a fijar la competencia del juez. Eso es un efecto. Vamos a ir más por una cuestión práctica y lo más interesante y lo más efectivo para ustedes. Esa es la idea, que por ahí saltamos algunas cuestiones y no damos tan detallado así como el programa, sino darle a ustedes las herramientas, las mejores herramientas para que ustedes se puedan manejar. Es la idea. no, aparte fue súper gráfico. Todo se Sí, entendió súper. es que sí, es la idea. Comenzar a partir de ahora a hacerlo así, porque si yo vengo y les hablo de requisito intrínseco, requisito extrínseco, y comencemos a hablar todo de teoría, se me apagan todas las cámaras como siempre. Entonces, prefiero ir así por una manera práctica y que le vayamos agregando los contenidos a la forma práctica y a la famosa línea del tiempo que estamos hablando. Pero si quieren teoría, hacemos todo teoría. Les subo todo ahí, leen ustedes y vengo y charlamos un poco. Bueno, todo por aquí por hoy. Nos vemos la próxima. Ahora les voy a subir, o mañana les voy a subir todo lo que estuvimos haciendo hoy. Ah, profe, hablando de eso, ¿usted Sí. tiene los códigos del campus? El código del campus. ¿Del aula? Claro. Ay, tengo que buscar si me pasaron. Tengo que buscar. Mañana voy a hacer eso. Mañana me voy a sentar a hacer eso. Bueno, Y profe, capaz que muchas les pongo. gracias. Así que bueno. Estamos en contacto, chicos. Nos Gracias. vemos. Adiós. Gracias, profe. Hasta Nos luego. vemos.